Pensé en escribir esto en caso de que algo me pase. Realmente quiero vivir, pero llevo 3 horas aquí atrapado y sé que eso está ahí afuera. Pueden pasar un par de minutos en los que el silencio hace querer lanzarme desde un precipicio, pero ese silencio se interrumpe de golpe, por lo que sea que esa cosa esté haciendo al otro lado de esta puerta. Honestamente, no sé si está esperando por mí. Afortunadamente siempre cargo con mi libreta y pluma. Como suelo olvidar cosas normalmente las escribo para recordarlas más tarde. Sin embargo, es triste que sea la única fortuna que tengo en estos momentos. Pedazos de papel y una pluma. Desearía tener algún arma o una forma de salir de aquí. No solo algo que servirá para que me recuerden si algo me pasa. Me llamo Javier. Mis amigos me conocen como Javi. Tengo 17 años y soy un estudiante de preparatoria. Tengo 2 hermanos, uno mayor, Santiago, y una menor, Flor. Mi relación con ellos creo que no es nada fuera de lo normal, aunque Flor me irritaba la mayor parte del tiempo. Siempre peleamos por cualquier cosa. ¿Cómo desearía estar con ellos y pedirles perdón por todas las bromas que les hice? Mi mamá, Sandra, y mi papá Raúl. Siempre les doy problemas sin quererlo. Sé que se molestan conmigo, pero sé que quieren lo mejor para mí. De hecho, fueron ellos los que me advirtieron sobre Isaac. No sé cómo, pero ellos sabían que algo andaba mal con él. Verán, yo nunca fui una persona popular en mis escuelas, aunque tampoco fui el lobo solitario y misterioso. Siempre tuve amigos. Aunque fueran pocos, contaba con ellos para lo que fuera. En estos momentos me pregunto por qué no simplemente me quedé conforme con lo que tenía. No, tuve que acercarme a él, a Isaac. Él era un chico normal, supongo. Aunque él no hablaba con nadie, era muy reservado, situación por la cual lo molestaban, y su figura no le ayudaba mucho. El pobre no tenía un solo músculo de fuerza en su cuerpo. Era presa fácil para quien se animara a molestarlo. De hecho, algunos de mis amigos comenzaron a molestarlo también. Un día, cuando llegué a la escuela, 2 de ellos estaban burlándose de él. Creo que tenían las agujetas desabrochadas. En retrospectiva, creo que es algo tonto por lo cual burlarse de alguien. Pero estoy seguro que ellos solo buscaban un motivo para hacerle sentir mal, por muy trivial que esto pudiera ser. En fin, cuando vi lo que sucedía, sentí lástima por él. Imaginé que era muy difícil tener a casi todos en la escuela en tu contra sin ninguna razón. Es decir, incluso que te conozcan con un apodo como Isaac el Escuálido, debe ser frustrante. Les dije a mis amigos que lo dejaran en paz, al tiempo que le propuse a Isaac caminar conmigo hacia el salón de clases. Su cara de sorpresa duró todo el camino, y hasta que nos sentamos en nuestros pupitres. Creo que parte de él creía que lo había salvado de mis amigos para hacerle alguna broma aún más pesada yo mismo. O por lo menos el miedo que mostraban sus ojos reflejaba algo así. ¿Qué haces en tus tiempos libres?, recuerdo que le pregunté. Su respuesta tardó en llegar, pero eventualmente me contestó con el típico: escucho música. No me dio mucha información, pero supongo que fue mejor que no recibir respuesta. Le pregunté qué tipo de música escuchaba, a lo que me respondió bandas de rock pesado. Me dio varios ejemplos, pero sinceramente no puedo recordar ninguno en estos momentos. Y el hecho de que no sé nada de rock no ayuda en nada. Pasaron los días y creo que sin darme cuenta me fui alejando de mis amigos y comenzaba a pasar más tiempo con Isaac. Me comenzaba a caer bien. Parecía un buen chico. Además, no lo molestaban cuando estaba conmigo. Supongo que ya no era una presa tan fácil si no estaba por su cuenta. Isaac era un estudiante muy inteligente. Hacer proyectos escolares con él era muy sencillo. Siempre cumplía con su parte y me explicaba cosas que no entendía. Un día decidimos juntarnos en mi casa para avanzar a un proyecto de química. Recuerdo que le pregunté si podíamos avanzar el proyecto en su casa, pero de inmediato me dijo que no, que sus padres no estaban en casa y tenían prohibido llevar a alguien mientras estaban ausentes.
¿Pero qué? Si mis papás no están en casa, con más razón llevo a mis amigos. Pero bueno, no quería ahondar más en ese tema. Decidí respetar sus deseos y propuse mi hogar, a sabiendas de que mis hermanos estarían ahí y muy posiblemente me molestarían por llevar al raro de la escuela a mi casa. Saliendo de la escuela, mi papá nos recogió en su auto, no sin antes preguntar con una voz distante y seria: ¿quién es? Vamos, papá, estás frente a la persona, trata de ser más amable. Le respondí solamente que era Isaac, un amigo que estaba en mi equipo de química y teníamos que avanzar a un proyecto. Ah, fue la única respuesta que recibí por su parte. El camino a casa fue lo más incómodo que se pudieran imaginar. Mi padre creo que estaba pretendiendo que Isaac no estaba en el auto, y yo estaba tratando de hacer pláticas solo para recibir las respuestas más cortantes que hay. Al llegar a casa, Isaac y yo fuimos de largo a mi cuarto para comenzar el proyecto, aunque noté que mi papá se dirigió a la sala donde estaba mi mamá para decirle algo, quizá relacionado con el trabajo. Al terminar el proyecto, mi papá y mamá nos llevaron a dejar a Isaac a su casa. Parecía una casa completamente normal. Supongo que en ese momento esperaba ver algo especial, pero no. Quizá Isaac solo era un joven normal con algún tipo de condición física que le hacía ver muy delgado. Al despedirme de él y subir a la parte trasera del auto, recuerdo perfectamente cómo mi padre y madre voltearon a verme casi al mismo tiempo para decirme: Javier, aléjate de ese chico, hay algo malo con él. Recuerdo que me sentí indignado por lo que escuchaba. Parecía que no tenías que ser estudiante de mi escuela para odiar a Isaac. Recuerdo que les dije que no era de su incumbencia con quien me juntaba, que él era un buen amigo. Ellos solo me decían que era por mi bien. De tan solo haberlos escuchado esa noche. Los días transcurrieron con normalidad. Mis padres decidieron respetar mi decisión e Isaac cada vez se abría más ante mí, aunque reservaba con recelo cualquier dato que tuviese que hacer con su familia. Pensándolo en este momento, es realmente algo extraño que una persona bloquee completamente el tema de la familia en una conversación casual. ¿Cómo fue que no lo noté? Yo decidí seguir respetando su privacidad en ese sentido. Total, ¿qué podría esconder a alguien tan pequeño e indefenso como él? Sin embargo, todo cambiaría de repente una noche. Aquella noche. Era casi hora de dormir. Yo cepillaba mis dientes como todas las otras noches, cuando de pronto escuché a mamá gritar. Naturalmente pensé que algún roedor pudiera haber entrado a la casa, así que me dirigí al cuarto de mis padres sin tanto apuro. Al girar en el marco de la puerta del cuarto, mi corazón comenzó a palpitar con mucha fuerza en cuestión de un instante. Mi mamá abrazaba a mi padre mientras éste movía cada parte de su cuerpo de una forma desesperada. Recuerdo que cuando llegaron mis hermanos al cuarto y vieron tal escena, se abalanzaron sobre la cama de mis papás tratando de ayudarlo. Todo mientras yo veía cómo mi padre luchaba por respirar. Quedé congelado. Tenía tanto miedo de lo que estaba pasando, pero de alguna forma sentía que lo que estaba frente a mis ojos era mi culpa. No sé cómo explicarlo. En ese momento es como si algo detrás de mí susurrara que la razón por la cual mi padre estaba muriendo frente a mí era mi culpa. Después de unos segundos, mi reacción fue solo la de gritar ya basta. En ese momento no entendí por qué de todas las cosas que pude haber dicho o hecho, decidí solo gritar eso. Pero al hacerlo, pareció tener un efecto inmediato. Mi padre comenzó a inhalar y exhalar de nuevo. Mi familia lloraba aún más. No los culpo. En ese momento pensé que iba a perder a la persona que más admiro en el mundo. A pesar de que mi madre nos pidió que fuéramos a dormir, realmente no pude. En mi mente yacía la preocupación de que en cualquier momento de la noche podía volver a pasar. Pero sobre todo me preguntaba el por qué no pude hacer nada en ese momento para ayudarlo. Esa noche solo pude dormir un par de horas antes de que fuera tiempo para alistarme e ir a la escuela.
Recuerdo que cuando bajé las escaleras para salir de la casa, mi padre estaba sentado en la mesa. No se le veía haciendo algo en específico. Le pregunté que cómo se sentía, a lo que me contestó que se sentía mucho mejor, que sentía habernos preocupado. En serio, ¿sientes habernos preocupado? ¿Cómo crees que me siento yo de no poder haber hecho algo en ese momento? Fue algo que pensé solamente. Solo le dije que me alegraba que se sintiera mejor y me dirigí a la escuela. Al llegar a la escuela, ya en el salón de clases, Isaac fue bastante rápido de notar que yo no lucía muy bien. Le conté lo que había pasado la noche anterior. Realmente no sé cómo explicar la reacción de Isaac cuando le conté que mi padre casi no vivía para contarla. Es decir, entiendo el mostrar empatía, pero su rostro era el de una persona que estaba completamente aterrada. Le pregunté que si todo estaba bien con él. Se tomó un tiempo para responder, pero me dijo que sí, que lamentaba lo que había pasado. Al iniciar la primera clase, Isaac me pasó un pedazo de papel sin que la maestra se diera cuenta. ¿Podemos hablar después de clases aquí en la escuela? Me tienes a unos centímetros. Me pudiste haber preguntado eso como una persona normal. Pensé en contestarle que no, porque mi madre llevaría a mi papá al doctor y Santiago y yo debíamos regresar temprano a casa para cuidar de Flor. Pero pensé que Santiago podría manejarlo solo, sinceramente. Después de todo es mayor que yo. Además, me intrigaba saber la razón por la cual Isaac quería hablar conmigo. Quizá lo que le conté de mi padre le habría despertado el deseo de contarme sobre su propio padre, así que le contesté que estaba bien. Pasaron las clases y ambos nos sentamos enseguida de la puerta principal. Lo podía ver juntando el valor para contarme lo que fuera que iba a decir. Yo moría de sueño, pero la curiosidad por saber de su familia reinaba en mí. Jamás en mi vida había estado tan equivocado en algo como en eso. Lo que me dijo fue algo completamente inesperado. No recuerdo sus palabras completamente, pero escribiré lo que me dijo ese día como lo recuerdo. Javi, creo que lo que le pasó a tu papá fue mi culpa. Por favor, no me interrumpas. Sé que lo que digo sonará loco, pero te prometo que tendrá sentido una vez que escuches todo lo que tengo que decir. Verás, yo siempre fui alguien muy solitario. Mi mamá murió cuando yo era pequeño y mi papá nunca fue una persona muy afectiva, pero se hizo cargo de mí. Sin embargo, con el fallecimiento de mi madre yo me volví una persona muy reservada, algo que las personas veían como debilidad y comenzaban a molestarme. No importaba la escuela en la que fuera, las personas siempre eran crueles conmigo. Al principio trataba de ignorarlos, pero algunas personas no me intentaban herir solo con palabras. Mi papá me preguntaba sobre las heridas y moretones que tenía. Yo solo le decía que me había caído o alguna excusa. No quería preocuparlo con más cosas. Sabía que se doblaba en el trabajo para sacarme adelante. Sin embargo, pasaba el tiempo y yo me iba cansando más y más. Comenzaba a sentir odio por la gente. Quería que me dejaran en paz. Una noche, subí al ático de mi casa. Realmente no tenía mucho que hacer. Solo buscaba encontrar algo que me distrajera. Entre las cosas que estaban guardadas ahí, encontré una tabla Ouija. Te soy honesto, no sé de dónde salió. Y sabía que si le preguntaba a mi padre por ella, me prohibiría usarla o la podría tirar. Recuerdo haber visto videos de personas que la usaban para contactar a sus seres queridos ya fallecidos. Quizá el mundo me estaba dando alguna forma de consuelo en el tratar de contactar a mamá. Esa misma noche, encendí 2 velas en el ático. Mi padre estaba trabajando, así que era un buen momento para intentarlo. Al posicionar la tabla y cerrar los ojos, recuerdo que pregunté 3 veces por mamá, antes de que el vaso que usaba se moviera por sí solo. Me asusté mucho. Quería apagar las velas y detener lo que estaba pasando. Pero ese vaso se movió a las letras H, I, J y O. Estaba impactado, pero parecía que había logrado contactar a mamá. De inmediato le pregunté si en verdad era ella, a lo que por medio de la tabla me contestó que sí.
que me había extrañado mucho. Fue entonces que ella me hizo una pregunta. ¿Me dejas entrar? Tienes que entender que era prácticamente un niño. No sabía lo que esa pregunta significaba, así que le contesté que sí, aunque después de responder eso el vaso ya no se volvió a mover. Pasaron los días y nada extraordinario pasó. Yo me sentía feliz porque creía haber hablado con mamá. Sin embargo, en la escuela era lo mismo. El mismo grupo de amigos me molestaba hasta que ya no fue así. Al cabo de un mes, ellos dejaron de presentarse a la escuela uno por uno. Realmente nunca supe qué había sucedido con ellos. Yo solo me había enfocado en que ellos ya no me podrían molestar. Al graduarme y entrar a la secundaria, había un chico muy alto que de inmediato comenzó a molestarme. Me quitaba mi dinero y me llamaba un inútil y un debilucho. No era algo que me molestara mucho. Aunque me quedaba sin desayunar, por lo menos no me golpeaba. Creía que podía vivir con ello. Pero pasó solo un año antes de que el chico dejara de asistir por razones familiares. O por lo menos era lo que el maestro nos dijo un día, que el chico ya no podría asistir por ello. Esa noche, mientras trataba de dormir, pude escuchar una respiración a un lado de mi cama. Al principio quedé helado. Sabía que mi padre estaba en el trabajo, por lo que estaba solo en la casa. Luego traté de convencerme a mí mismo que solo era mi imaginación, pero la respiración era demasiado clara para que solo fuera un fragmento de mi imaginación. Pasaron alrededor de 2 minutos antes de que decidiera voltear para investigar de qué se trataba. Al girar, vi una especie de figura, la cual se encontraba en el marco de la puerta del cuarto, lo cual era extraño, pues podía jurar que la respiración venía de más cerca. Apenas podía alcanzar a darle forma a lo que estaba en la entrada del cuarto, sobre todo porque no tenía puestos mis lentes. Mientras los buscaba en el cajón donde los había dejado, pude escuchar una voz de repente que me dijo: «Él ya no te molestará, así como los otros que te molestaban antes. Era lo que querías». Al encontrar mis lentes y volver a observar a la figura, quedé completamente frío. No sé por dónde siquiera comenzar a describir lo que veía. Era una figura humanoide de casi 2 metros. Sus brazos y piernas eran incómodamente más largas de lo normal. No tenía cabello, pero lo que en verdad me heló la sangre fue que a pesar de que no parecía tener ojos, parecía mirarme directamente, como observando cada vez que respiraba incluso, y todo mientras tenía una sonrisa demasiado perturbadora, mostrando dientes tales como los de un tiburón. Definitivamente no eran humanos. Recuerdo que no pude hacer otra cosa más que llorar y gritar por mi papá, pero antes de que pudiera completar el grito, la figura ya había desaparecido. En un abrir y cerrar de ojos ya no había nada ahí. Me dirigí a prender las luces de toda la casa. Cuando llegó papá lo abracé y le conté lo que me había pasado. Él solo me dijo que seguro había tenido una pesadilla, pero se aseguró de que pudiera dormir antes de marcharse a su cuarto. Recuerdo que pasaron 3 días y llegó la policía a casa. Me dijeron que mi padre había fallecido por complicaciones respiratorias. Pasó una semana, fui a vivir con mis abuelos, que es donde vivo actualmente. Una noche, la figura volvió a visitarme, en una voz completamente distinta y más maligna. Me dijo que la razón por la que mi padre había muerto era porque le había dicho algo que no debía, antes de desvanecerse en la oscuridad de mi cuarto. No he vuelto a ver a esa figura desde entonces. Nunca entendí a lo que se refería con que fuese mi culpa lo que le había pasado a mi padre. Sinceramente ni siquiera estoy seguro de que esa figura fuera real. Pero ahora tú me has dicho lo de tu padre y me has contado que era como si alguien te dijera que lo que pasaba era tu culpa. Quizá después de todo esto es real. ¿Tú qué piensas? ¿Qué pensaba? Isaac me había platicado gran parte de su vida y gran parte de ello sonaba una locura completamente. Una figura con brazos y piernas extremadamente largos. Una sonrisa tan siniestra como la de un demonio. Sinceramente nunca fui mucho de creer en esas cosas.
pero tampoco quería hacer sentir mal a Isaac. Mi padre tuvo problemas para respirar. ¿Por qué querría un demonio a mi padre muerto? Y lo que es más, mi padre está vivo. Isaac esperaba una respuesta. Le dije que lamentaba lo de sus padres, pero que las complicaciones médicas no son algo del otro mundo. Sin embargo, podía ver el miedo en el rostro de Isaac. Le dije que no tenía nada que temer. Seguro era su imaginación. Mi padre estaría bien. Que solo no tratara de pensar en ello. Isaac se fue caminando a su casa, así como yo me dirigí a la mía. Pasaron los días y mi padre no presentó algún problema en absoluto. Sin embargo, Isaac dejó de asistir a la escuela. Los maestros nos dijeron que sus abuelos mandaron una carta a la escuela, diciéndoles que iban a mudarse, por lo tanto Isaac ya no asistiría. Pensé mucho y detenidamente sobre si lo que le había dicho lo habría tomado a mal, o pensar que lo vería como un loco. No lo veía así. Sabía que la mente a veces nos puede jugar malas pasadas. Además era un niño. Nuestra imaginación es algo sorprendente a esas edades. Así que decidí visitarle un día después de la escuela. Quería hacerle saber que no tenía que preocuparse por mí, que él era mi mejor amigo. Al llegar a la casa, toqué el timbre. Luego toqué la puerta sin respuesta alguna. ¿Será que ya se mudaron? Me pregunté a mí mismo. Decidí asomarme por una ventana para ver si la casa estaba vacía. De no ser así, planeaba esperar a que alguien llegara. Sin embargo, al asomarme a la ventana, vi el cuerpo de 2 adultos mayores en el suelo. Mi instinto fue el de entrar por la ventana para ver qué había pasado. Al entrar y acercarme, me di cuenta que los 2 cuerpos estaban sin vida. Ambos parecían tener cortes en el cuello. De inmediato saqué mi teléfono celular para llamar a la policía. Pero en el segundo que estaba marcando el número, mi celular salió volando con una fuerza bastante grande, una que hizo al teléfono quebrarse. Esa debió de haber sido mi señal para salir de ahí, pero por mi mente en ese momento pasó Isaac. Él estará bien. Al adentrarme más a la casa, en una pared pude observar que estaba escrito con sangre: "Perdóname, Javier". El rastro de sangre iba hasta un cuarto. Imaginé que era el de Isaac. Por mi mente pasaba la idea de que Isaac había asesinado a sus abuelos. Quizá también había asesinado a sus padres. Quizá nunca debí de acercarme a él. Así que estaba ahí, en el corredor. Su cuarto con la puerta entreabierta con un rastro de sangre que entraba a él. Pensé que si seguía ese camino podría encontrar a Isaac. Pero eso no era precisamente algo bueno. Decidí voltear al lado contrario para dirigirme a la salida de la casa. No quise arriesgar mi vida por algo que desconocía. Al voltear, había una figura humanoide bloqueándome el fin del corredor. Brazos y piernas largas, una sonrisa burlona pero aterradora. No tenía ojos, pero sentía cómo su mirada me penetraba. Juro que su cabeza dio un giro de 360 grados. Lo cual fue suficiente para que diera la vuelta y corriera al cuarto de Isaac y cerrara la puerta de golpe. Lo siguiente que encontré fue a Isaac, yacía en el suelo del cuarto, con cortes en el cuello. Se me revolvía el estómago. Intenté salir por la ventana, pero esta tenía barrotes. Estaba encerrado. No, estoy encerrado. Es decir, todo eso me llevó a este momento. El cuerpo de Isaac está a un lado mío. Han pasado 2 o 3 horas. Veo una sombra de repente bajo la puerta. Escucho ruidos, a pesar de que el silencio hace que quiera saltar a un precipicio. Después de un par de minutos escucho pisadas fuera del cuarto. ¿Cómo es que terminé aquí? Papá, mamá, desearía que estuvieran aquí, por favor. No, aléjense de este lugar. ¿Qué importa? Esa cosa los encontrará, así como me encontrará a mí en cualquier momento. Pero esperen. ¿Quién mandó la carta a la escuela? ¿Ah? ¿Isaac? ¿Estás vivo? ¡Isaac!